Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador, a todas nuestras plataformas y redes sociales en un nuevo capítulo de la Semana Política, este programa donde comentamos, por supuesto, que la contingencia política y todo lo que está sucediendo en nuestro país. En el programa de hoy día nos vamos a enfocar particularmente a lo que está sucediendo con el proceso constitucional. Recordemos que ya está en curso el trabajo de la Comisión de Expertos y Expertas que ya han votado las normas de los capítulos anteriormente establecidos para el anteproyecto de constitución. Aprovecho de recordar, por cierto, que este 7 de mayo debemos acudir a las urnas de manera obligatoria para votar por los consejeros y consejeras constitucionales que ya están en plena campaña electoral. Bueno, para comentar lo que ya está haciendo el trabajo de contenido y poner foco sobre temas relevantes, estoy conectada con quienes ya están viendo en pantalla, con Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y profesora de Derecho Constitucional. Miriam, ¿cómo estás? Muchas gracias por este tiempo con nosotros para hablar sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias, Francisco. Un gusto estar aquí. Por cierto, compartir, como en muchas ocasiones, también con el profesor Jorge Contés. Bueno, tú ya lo mencionabas, está también con nosotros Jorge Contese, abogado constitucionalista, doctor en Derecho, académico. Jorge, ¿cómo estás? También muchas gracias por estos minutos de conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación y hago lo propio de compartir el espacio con la decana Enrique, un verdadero placer. Bueno, quisiera partir ya rápidamente en función del tiempo por aquellos temas que han generado mayor revuelo en el debate público a propósito de lo que ha sido la aprobación unánime de las principales normas de este anteproyecto constitucional. Y partamos por lo relativo al sistema político y aquellos artículos, aquellas normas que han apuntado a la fragmentación partidaria, al sistema de partidos de nuestro país. Uno de estos temas es este umbral del 5% para que los partidos puedan llegar al Congreso, ¿cierto? Donde deben conseguir este 5% de los sufragios válidamente emitidos en la votación parlamentaria para poder ser parte del Congreso Nacional. Si esto lo aplicáramos actualmente, hay varios partidos que hoy están con escaños en el Parlamento que quedarían fuera y que nos viene a poner en alerta respecto a cómo está el estado de las cosas en relación a los partidos de nuestro país y lo importante que es atender el tema de la fragmentación. Aprovecho a instalar inmediatamente este artículo antidíscolos que se le ha llamado, en donde los parlamentarios perderían su escaño en el caso de ser expulsados o renunciar al partido político. Eso también ha generado reacciones. Partamos por estas dos cuestiones que planteo. ¿Cuál es su opinión y si es suficiente o no ir en esta dirección para apuntar a la fragmentación partidaria? Miren, partamos contigo. Sí, yo creo que ese es uno de los temas que ha generado mayor interés en el transcurso de este prácticamente mes que tiene instalada la comisión experta y el comité técnico de admisibilidad. Hay que poner atención que esto ha sido muy rápido y en este prácticamente, como decía recién, un mes, ya se presentó este esqueleto, el índice y también estos contenidos que estaban previstos en la iniciativa, y hay que decir que todos fueron aprobados por la unanimidad, lo que no implica que más adelante las enmiendas comiencen a generarse diferencias bastante más profundas y evidentes entre las distintas personas que integran estos órganos. Pero a propósito de los 14 capítulos que tiene estas iniciativas, que son como un punto de partida de la discusión, probablemente una de las que haya llamado más la atención tiene que ver con el capítulo tercero, que dice relación con los partidos políticos y la participación. Una primera asunto que me gustaría marcar es que en la propuesta de la Convención Constitucional, una de las omisiones que se valoró como compleja era que no se estableciera una regulación detallada, profunda, justamente de los partidos políticos, sino que se hablaban de organizaciones políticas. Y aquí es todo lo contrario, hay una regulación bastante exhaustiva de los partidos políticos. Y además hay todo un acápite que yo quisiera destacar como valioso, que tiene que ver con la participación política. Y dentro de los partidos políticos, yo creo que lo que más ha dado que hablar por estos días tiene que ver con el umbral de un 5% que tienen que lograr los partidos políticos para poder ingresar a tener escaños en una de las ramas del Congreso. Lo primero para decir es que no es algo excepcional, que hay otros países, por ejemplo Alemania, Nueva Zelanda, Rusia, que contemplan un umbral equivalente del 5%.
Y hay una frase que dijo uno de los consejeros constitucionales, Rivera, que dijo, esto permitiría eliminar a los partidos callampas. Creo que fue bastante fuerte su frase. De alguna manera se logre con un objetivo que es limitar el multipartidismo y la fragmentación al interior de las ramas del Congreso, que dificultan, este es un diagnóstico, la gobernabilidad en el país. Y entonces hay toda una tensión, yo creo que podemos seguir conversando, pero es una tensión entre representación, la representación que implican los distintos sectores de la sociedad, porque esto haría que los partidos pequeños no tuvieran chances de incorporarse en el Congreso, por un lado como un bien valioso y por otro lado la situación de que una acentuada fragmentación, muchos partidos políticos también complotan contra la gobernabilidad. Esta medida va en favor más de la gobernabilidad que la representación y entonces las propuestas como alternativas, muchos han dicho que el umbral es muy alto, 5% es muy alto, creo que solo 6 partidos lo habrían logrado en las elecciones parlamentarias del 2021 y algunos si ese fuera el mismo umbral del 5% quedarían fuera, como por ejemplo la democracia cristiana, convergencia social, en fin. Y también hay fórmulas que si bajan al 4%, ese número se reduce, y si fuera del 3%, prácticamente 14 partidos entrarían al sistema. Entonces, quizá haya que ajustar el umbral, tomar en consideración si la medida es pertinente. También se propuso algo parecido en los borradores de la Convención Constitucional, o considerar lo que se llaman puertas traseras, que son algunas medidas equivalentes que pudieran significar algo semejante en cuanto al objetivo. Jorge, te entrego la palabra también para que nos des tu balance respecto a estas normas que acabo de mencionar y si a tu juicio apuntan en la dirección correcta o no ante este diagnóstico de fragmentación partidaria que tenemos en el país. O sea, el tema de la fragmentación me parece a mí como diagnóstico es transversal, ¿verdad? Hay un relativo consenso, o más que relativo, diría yo, respecto del problema de la fragmentación y cómo eso ha impactado precisamente en lo que Miriam, yo estoy completamente de acuerdo, apuntaba, que es el problema de la falta de gobernabilidad. A mí me parece que lo que hay en los procesos constituyentes que estamos viviendo, o en este gran proceso, que yo creo que hay que mirarlo, digamos, el que estamos viviendo hoy día en 2023, el de 2022, el de la presidenta Bachelet, o sea, llevamos una década en un verdadero proceso constitucional que intenta, digámoslo así, solucionar el nudo constitucional chileno. Y lo que hay es, a mi juicio, una suerte de política constitucional pendular, es decir, pasamos de un extremo a otro extremo. ¿Por qué digo esto? Como Miriam apuntaba, una de las omisiones de la propuesta que se rechazó en septiembre era la falta de regulación de los partidos políticos, con un manto de sospecha respecto de el empuje por regularlos como organizaciones políticas y lo que eso podía generar en términos de la gobernabilidad y de luego la fragmentación. Y pasamos entonces ahora a tener una suerte de maximalismo constitucional respecto de los partidos. O sea, de la ausencia de los partidos políticos vamos ahora a una regulación que es mucho más detallada y como muy bien apunta Miriam, lo que hace es poner el énfasis en la gobernabilidad. A mí me parece que hay que atender acá a un punto que las cientistas políticas han sido particularmente agudas en esto. Yo creo que debiéramos escuchar muchísimo más a quienes se dedican a la ciencia política que quienes nos dedicamos al derecho cuando queremos apuntar al sistema político. De hecho, no hay ninguna persona que se dedique a la ciencia política en la comisión experta y me parece que esa es una omisión importante que desde luego se intenta salvar trayendo la opinión experta de personas que se dedican a la ciencia política. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Claudia Hayes ponía el acento algunos días atrás respecto de las dos variables acá, la gobernabilidad y la representación. Si ponemos el énfasis en la gobernabilidad, la última vez que el sistema político chileno hizo eso, un énfasis en la gobernabilidad, teníamos un sistema binominal. Lo que hacen sistemas de esta naturaleza es, digámoslo así, excluir a las visiones representativas que son más minoritarias dentro de la sociedad chilena. Entonces, cuando pasamos a un sistema altamente proporcional que genera fragmentación. Me parece a mí que estamos en un espacio delicado en que efectivamente el umbral del 5% puede ser altísimo respecto de la falta de representatividad. Puede generar gobernabilidad, pero a expensas muy altas de la representatividad, que es un valor que debe estar cautelado también. Entonces, como dice Miriam, me parece a mí que ahí habría que mirar las prácticas comparadas, si acaso el diagnóstico que se está haciendo se soluciona
con este umbral que, como digo, tiende a un maximalismo en la regulación de detalle de los partidos políticos y del sistema, o es necesario eventualmente ajustar piezas en otras partes de este sistema político? Y la segunda pregunta que tú hacías muy brevemente, Francisca, tiene que ver con la llamada norma antidiscos, que yo creo que eso apunta en la dirección correcta, porque los procesos que estamos viviendo son, como ha dicho el profesor y experto Domingo Lovera, hijos de su tiempo. O sea, llevamos mucho tiempo con el problema de parlamentarios que son electos bajo un partido político y que luego renuncian, se cambian y se genera digamos, en personas tránsfugas en sentido técnico, ¿verdad? Así lo define el diccionario. Por lo tanto, que alguien sea, digámoslo así, castigado por ello, me parece a mí que es correcto, desde que se trata de un fraude a sus propios electores que pusieron a esa persona para representarlos y luego esa persona decide cambiar o decide renunciar. Entonces, creo yo que ahí vamos en la dirección correcta, pero me parece que la regulación de detalle del partido, de los partidos políticos en el sistema puede generar más problemas de lo que estamos viendo hoy día. Ahora, miren, a propósito de todo esto, Miriam, que acaba de mencionar Jorge, ¿cuáles serían estas otras piezas del sistema político a las cuales tenemos que poner atención en esta segunda etapa de enmiendas, ¿no? Que ya va a ser un debate más minucioso, donde no va a haber unanimidad en la comisión experta, o por lo menos uno proyecta eso, donde las diferencias se van a marcar de manera ya más nítida. ¿Cuáles serían estas otras piezas de la discusión sobre el sistema político que van a ser importantes en la discusión que se viene? Es una pregunta bien compleja. Yo creo que ahora lo que hicieron los consejeros fue ponerse de acuerdo en los mínimos, y eso les permitió que prácticamente todo fuera, de hecho lo fue todo fue aprobado por la unanimidad en general, y ahora es cuando comienzan o van a comenzar a verse a partir de la próxima semana las diferencias, y creo que tenemos que estar preparados para justamente poder seguir esas diferencias, los énfasis y otros temas que no quedaron contemplados que seguramente se podrán sumar. Yo creo que esta regulación de los partidos políticos y este umbral del 5%, que es muy alto y que cuando, por ejemplo, se estableció en Alemania, lo que se buscaba era que los partidos que fueran extremistas no tuvieran una representación en el Parlamento. Entonces, nosotros tenemos una finalidad distinta, que es la gobernabilidad y un multipartidismo que obedece a otras causas. Entonces, hay que tener alguna especie de cuidado de injertar soluciones del derecho comparado sin tener a la vista todas las implicancias que esto podría significar. Por lo pronto, podría significar un riesgo de polarización. Creo que esto es una cuestión no menor, considerando nuestro contexto político actual, y quizá también pensar que la medida podría ser con un umbral menor, si es que se decide mantener, o gradual, que comience con un 2%, que vaya aumentando, digamos, a un porcentaje mayor. En algunos países llega incluso al 10%, pero es simplemente un dato. Sobre todo por los partidos nuevos y quizás, sino también considerar algunas puertas traseras, como se dicen en otros países que tienen estas soluciones. Por ejemplo, hacer intercambiable un 5% por un número de parlamentarios escogidos. Es decir, podrían ser o el partido logra el 5% o logra escoger en el total a nivel nacional 5 parlamentarios. Ese tipo de medidas permite compensar, no llegar al umbral, pero tener igualmente una representación significativa. Pero lo que en definitiva se busca con estas medidas es gobernabilidad. Y la gobernabilidad tiene que ver con el régimen político, no solamente con los partidos, sino que una pieza clave es el régimen político. Y yo creo que la primera impresión que nos da estas iniciativas es que todo se ha centrado muy fuertemente en el supuesto de un régimen presidencialista, con pequeños retoques a las atribuciones del presidente y con prácticamente las mismas atribuciones del Congreso Nacional. Si uno mira, las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado son bastante semejantes a las de la Constitución vigente. Entonces, si uno pudiera reformular las atribuciones del presidente y del Congreso Nacional y concebir válvulas de escape justamente para una mayor gobernabilidad en situaciones de crisis, este tema de los partidos políticos podría ser una variable más. Pero yo creo que la camisa de fuerza es justamente una de las bases constitucionales, que creo que se están interpretando bajo una lógica de separación de poderes muy próxima al presidencialismo, porque otros regímenes políticos, como el semiparlamentarismo, el semipresidencialismo, el parlamentarismo, trae de suyo válvulas de escape para la gobernabilidad. Entonces,
quizá más adelante en las enmiendas el Consejo, la Comisión Experta, comienzan a mirar otros regímenes políticos dentro de una interpretación de las bases generosa que permita pensar en esas otras válvulas de escape que sumen, agreguen esta regulación que por ahora solo está concentrada en los partidos políticos. Jorge, en función del tiempo, brevemente, ¿quieres agregar algo más que sea relevante sobre lo cual poner atención en relación a estas variables de discusión del sistema político? Antes de No, cambiarlos o de tema. sea, claro, hay mucho que decir acá, pero yo quiero reforzar lo que está diciendo Miriam, es muy importante. Eh, digamos, la posibilidad de pensar de alguna manera fuera de lo que ella llama la camisa de fuerza, que es el régimen presidencialista chileno, ¿verdad? O sea, por eso digo esta cosa pendular, porque la reacción frente al fracaso de septiembre es, tenemos que retomar la tradición constitucional chilena muy fuertemente. Y yo creo que uno de los disvalores de esa tradición que ha generado problemas es el hiperpresidencialismo, no solo en Chile, en América Latina en general. Entonces, si queremos atender a la crisis política que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo, no estoy seguro, y por eso digo, ojalá tú puedas invitar a personas que sigan la ciencia política para entender realmente si estas son las medidas adecuadas para darle una válvula de escape a un sistema que tiende, digamos, a concentrarse sobre sí mismo y a, digamos, a no tener vías de colaboración. Acá es, por supuesto, la fragmentación, pero el régimen en ejercicio lo que requiere es que haya colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Posiblemente, desde un punto de vista ideal, el régimen que mejor permite esa colaboración, porque es inherente a su definición institucional, es el parlamentarismo. O sea, los regímenes parlamentarios, por definición, es inherente a que el primer ministro o la primer ministro tenga que relacionarse coordinadamente con el Parlamento. Entonces, alejarnos, no sé si lo más posible, pero lo mejor posible del énfasis presidencialista chileno, me parece a mí que es necesario para poder realmente atender las implicancias de la crisis política que tenemos producto de nuestro régimen. Los quiero cambiar de tema a propósito de la coyuntura, ¿no? Donde hemos visto las candidaturas o las campañas electorales de los candidatos a consejeros y consejeras constitucionales muy marcados por la contingencia en materia de seguridad y tiende a haber una confusión muy grande respecto a lo que efectivamente se puede abordar constitucionalmente en relación a la seguridad y lo otro que ya es en materia de ley y que básicamente tiene que ver con todo lo que hemos estado discutiendo, funciones de carabineros, atribuciones, resguardo, etcétera. Constitucionalmente hablando, también de manera breve, ¿qué es lo que la Constitución hoy día nos puede ofrecer en materia del resguardo del derecho a la seguridad como tal? Como para hacerlo el minuto pedagógico y que tener una real noción de lo que se puede discutir o no, más allá de los ofertones que se pueden ofrecer en una campaña electoral. Mirna. Sí, yo creo que el tema que cruza, por supuesto, nuestro momento constituyente, justamente estamos pensando en un proceso constituyente, marcado por una grave situación que atenta contra la seguridad, no solo pública, yo diría que en este caso es la seguridad humana, que es un concepto mucho más completo, más complejo. Y bueno, y hay al menos unas 40 y algo de veces que la propuesta que estamos conociendo menciona el término seguridad, pero lo hace de distintas formas. No hay un apartado que creo que fue una de las iniciativas que presentó una de las consejeras, no, en este caso no son consejeras, son miembros de la comisión experta, Leslie Sánchez, finalmente se presentó, pero luego se dejó sin efecto, especialmente dedicado a la seguridad. Yo creo que la seguridad para estos fines sigue siendo en una lógica de seguridad como un deber del Estado, y desconozco, porque la verdad es que las 85 páginas de la propuesta creo que no está prevista como un derecho de las personas, que era una de las propuestas que estaba señalada por la Convención Constitucional. Se hablaba de un derecho a la seguridad en circunstancias que en general las constituciones tratan a la seguridad como un deber. Por lo tanto, yo creo que en el desarrollo de este contexto es probable que la seguridad también esté recogida en el texto constitucional, pero en los términos que son más tradicionales, no como un derecho. Y también, por supuesto, que aunque no es un capítulo separado, como también se esperó en su momento, sino que es parte de lo que tiene que ver con el gobierno, hay un desarrollo también de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y por lo tanto hay una regulación ahí también, por ejemplo, de las policías.
Jorge, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que entre, ¿cómo decir esto? El nivel de frivolidad que estamos viendo en el debate público respecto al tema de la seguridad me hace de alguna forma celebrar que haya menor atención respecto del proceso constituyente. O sea, el momento en que el proceso constituyente actual sea permeable a las demandas que se hacen en el contexto de la discusión pública sobre seguridad, creo que va a ser alarmante, porque la discusión pública que estamos teniendo hoy día en Chile, si se llega a constitucionalizar, va a ser un problema severo. ¿Por qué digo esto? Porque no estamos teniendo a nivel, digámoslo así, legal, a nivel parlamentario, legislativo, ¿no? Una discusión, creo yo, racional, atendiendo la evidencia, atendiendo la opinión de personas que se dedican realmente a entender el fenómeno de la criminalidad, el fenómeno nuevo del crimen organizado, y lo que hay es lo mismo de siempre, que llevamos décadas con el discurso de aumentar las penas, más atribuciones a las policías, menor control, sin que ello haya generado resultados. Entonces, si logramos tener una especie de cortafuego respecto de la discusión constituyente, me parece que va a ser positivo y virtuoso. ¿Por qué? Porque como dice Miriam, las constituciones, creo yo, no tienen la función de asegurar, por así decirlo, el derecho a la seguridad ciudadana. Existen mecanismos dentro de la Constitución que hacen que el Estado tenga la obligación de proveer seguridad. Ese es probablemente el primer deber que tiene el Estado desde el siglo XVII, cuando se configuran las teorías contractualistas de por qué fundamos un Estado, ¿verdad? Pero de allí a, digamos, al empuje de una especie de derecho fundamental y que si no se reconoce, sería, por así decirlo, una omisión grave respecto de el deber que tiene el Estado de atender a la seguridad de las personas. Creo yo que fue parte de las discusiones que tuvimos en 2022, en que se imputaba al texto rechazado que no se hacía cargo de este problema. Bueno, la manera como los textos constitucionales se hacen cargo no es por establecer un catálogo de derechos a la seguridad ciudadana, es establecer un Estado que sea capaz de regular y dar protección y seguridad a la población, digamos, mediante los distintos mecanismos que existen para ello, y no con esta especie de, digamos, de fuegos artificiales, lamentable la comparación, pero es así respecto a lo que se está legislando hoy día, ¿no? Entonces, separemos la discusión, ojalá, de manera de no contaminar con la frivolidad que vemos la discusión parlamentaria y la discusión constituyente. Ahora, en función del tiempo, que ya lamentablemente nos quedan solo un par de minutos, les quiero hacer dos preguntas en una. Una de ellas es lo que se ha mencionado, o sea, lo que se ha apreciado como pendiente, ¿no? Lo que está todavía al debe en la discusión, que fue abordado de manera bastante preliminar en esta primera pasada, que es respecto al capítulo de medio ambiente, que lo han catalogado como bastante escueto y deficiente, y también respecto a cómo se proyecta el debate en materia de paridad, si estamos en riesgos de retroceso o no en esta etapa de enmiendas que se viene. También les pregunto por aquellas otras materias pendientes que a su juicio, desde su expertise, también son importantes de instalar en esta nueva etapa de discusión que se viene para la comisión de expertise. Miriam. Muy breve, porque queda poco tiempo. Yo creo que lo que todo el tiempo nos transmite Jorge con sus intervenciones es esta idea de lo pendular. Estuvimos en una situación donde plurinacionalidad, casi 50 disposiciones en materia de género, en los derechos de la naturaleza, a ese, digamos, como nivel de una regulación muy, muy detallada, muy, ¿cómo decirlo?, exhaustiva. Pasamos prácticamente a una propuesta donde en esos temas hay alguna regulación o yo diría prácticamente ninguna. Creo que hay que matizar y esta tensión entre la continuidad y la transformación tendrá que resolverse quizá no en un medio, sino que probablemente tomar ciertas medidas para que esto sea valorado realmente como un cambio constitucional. Creo que el capítulo del medio ambiente, los mismos miembros de la comisión experta reconocieron que les faltó tiempo y que hacen una reflexión de que tienen que desarrollarlo más. Y por lo tanto ahí la confianza de que el desarrollo se ajuste a las demandas de una constitución como un pacto intergeneracional. Pero lo que respecta, por ejemplo, a los temas de género, ahí hay una falta prácticamente completa, porque no hay una referencia, por ejemplo, a igualdad sustantiva, no hay una referencia a lo que ya parece un mínimo a propósito justamente de estos dos procesos constituyentes, que es
la paridad en los órganos que implican la toma de las decisiones más importantes. Podría ser, por ejemplo, en el propio Congreso Nacional, algunos enfoques de género, por ejemplo, en la administración de justicia. Y creo que también el tema pendiente tiene que ver con un reconocimiento de los pueblos originarios que vaya más allá de simplemente decir que son preexistentes y que hay un diálogo intercultural. Yo creo que para el momento en que estamos, eso realmente queda corto, porque pasamos de pensar en la plurinacionalidad y de una igualdad de género y una democracia paritaria a prácticamente no tener ninguna norma en ese sentido, escaños reservados también, por ejemplo. Yo creo que en las enmiendas eso se va a proponer y esperemos que la discusión esté al nivel de las demandas, porque también son demandas que ya tienen una gran adhesión también a nivel nacional, estos temas sean recuperados y sean de alguna forma previstos en la Constitución. Jorge, brevemente, tu proyección respecto a estos temas pendientes. O sea, estos temas, todo lo que ha dicho Miriam, no lo tengo que repetir. Es francamente impresentable que no haya, digamos, que haya un empuje por establecer umbrales, porcentajes, digamos, un nivel de detalle respecto de partidos políticos, y no haya nada sobre paridad, cuando se entendía que eso era un tema consensuado a nivel de la sociedad chilena. Es incomprensible, ¿verdad? Y es comprensible, como dice Miriam, que pasemos de una constitución que empujaba la plurinacionalidad a una constitución, o una propuesta, perdón, lo que se ha votado hasta ahora, que es virtualmente ausente, sin consulta, sin ningún tipo de reconocimiento, digamos, real, más allá de lo que está en las bases. Entonces, hago mío todo lo que ha dicho Miriam respecto de paridad, respecto de la situación de los pueblos indígenas y sus derechos, y desde luego medio ambiente. O sea, la norma que se ha propuesto hasta ahora es similar a la Constitución de 1980. Es decir, es una norma que no se actualiza en 40 años, lo cual, de nuevo, es completamente opuesto a lo que se vio con la propuesta de la Convención Constitucional, que quienes se dedican a estos temas celebraban como una verdadera propuesta progresista respecto de la crisis que estamos viviendo en materia ambiental. Simplemente para cerrar, creo yo que la atención y la tensión que viene sobre la definición de los contornos del Estado Social de Derecho, me parece a mí que va a ser clave. Es decir, se ha tratado de instalar esta idea de que el principio de subsidiariedad, entendido como se ha entendido en Chile, que es lo importante porque es una comprensión muy peculiar, no sería incompatible con la definición de Estado Social de Derecho. Y a mí me parece que eso, digamos, si queda de esa manera, como pareciera haber, de nuevo, un empuje dentro de estas propuestas, de alguna manera derrota el objetivo del proceso constituyente general. No solo digo de 2023, sino que desde que llevamos ya una década empujando un cambio constitucional en Chile, que es superar el modelo de un Estado subsidiario en materia de derechos sociales y de provisión. Perfecto, bueno, sin duda siempre falta tiempo para seguir profundizando sobre estos temas, así que espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad para continuar este monitoreo de lo que está haciendo el proceso constitucional este 2023 y también cómo puede cambiar o no el curso de las cosas ya con el Consejo Constitucional instalado luego de las elecciones de este 7 de mayo. Así que Jorge Contese, Miriam Enríquez, muchas gracias por la conexión y nos estamos viendo y escuchando pronto. Que estén muy bien. Hasta pronto, gracias. Chao, chao, que estén bien.